Muy buen día. Hoy estamos trabajando. El tema especial se llama la elasticidad, que es parte del curso de microeconomía. Mi nombre es Jorge Mario Noguera y estamos en la Universidad de San Carlos en el Centro Universitario de Oriente. Así que con esto vamos a iniciar recordándoles lo que es el tema de hoy, que es la elasticidad. Muy bien, vamos a iniciar primero. Tengo una imagen. ¿Qué es lo que logran ver ustedes ahí? Vamos a ver. Recuérdense que estamos viéndolo desde el punto de vista de administración. Eh, ¿Qué es lo que logran ver ahí? Vamos a ver. Comentarios, breves palabras. ¿Qué es lo que logran ver? Que ese balance se va a romper. ¿Qué tanto tiene que ser el peso de la piedrita o de la piedra para lograr desequilibrar? Ese es el tema de hoy, elasticidad. ¿Qué representa la elasticidad? Nos dice, ¿qué tanto cambia la demanda con una pequeña variación en el precio? Ahí existe una ley de la demanda. Vamos, ¿alguien se acuerda que dice la ley de la demanda? Acuérdense, googleen, y eso ya está en los laboratorios que ya contestaron, o en las guías. Que entre más alto el precio, menor es disminuye la cantidad que se adquiere. Correcto, pero también al revés. Como decía usted, si una sube, la otra baja. Entonces, si entre más sube el precio, menos cantidades puedo adquirir. Y si el precio Ujú, baja, puedo adquirir más cantidades. correcto, hoy sí, cabal. Felicitaciones, ahí estamos. Muy bien, la ley de la demanda nos dice entonces que cuando el precio sube, la cantidad baja. Y si el precio baja, la cantidad sube. ¿Qué representa esto? Que cuando la persona tiene más plata, más dinero o el producto está más barato, entonces la gente puede comprar más. Si el producto está carísimo, pues ya no puede comprar la misma cantidad que podía comprar antes. ¿Qué tanto es esa variación? A eso nosotros le llamamos elasticidad. ¿Qué es elasticidad? Bueno, tengo la imagen acá, pues tengo dos dedos estirando un hule y digo yo, vamos a ver qué tan elástico es, ¿verdad? Entonces puede ser elástica o imagínense que en vez de ese hule yo les pongo un alambre. O sea, ¿qué tanto lo van a estirar? Entonces vamos a decir que hay productos que son elásticos y productos que son inelásticos. Y así hay productos que son elásticos e inelásticos. Vamos a ver la definición. Y la definición de elasticidad nos dice que es el concepto económico empleado para medir el cambio generado por las cantidades demandadas de un bien o servicio frente a los cambios verificados en los factores que la determinan. Lo que me está diciendo es qué tanto varía una cantidad demandada por el cambio en unos factores. Uno de los factores es el precio. Otro de los factores es el ingreso de la persona. Por ejemplo, si usted ganaba 5,000 y de repente le aumentan a 10,000, entonces usted ya no va a comprar las mismas cantidades que compraba antes. Usted va a comprar más, puede ser que de lo mismo, puede ser que ya de otras cosas, pero si existe una variación en el ingreso suyo, entonces vamos a tener una variación en la demanda. Y existe algo también que se llama una una elasticidad cruzada. El eterno ejemplo que yo ocupo, que es la carne de res y la carne de pollo. Yo sé que la carne de res y pollo son sustitutos una de la otra. Se supone que usted por lo regular come de res, pero cuando sube el precio, entonces come de pollo. Pero ¿cómo verifico yo si en realidad son sustitutos o no son sustitutos? Pero hoy vamos a ver una fórmula y vamos a establecer. Hay bienes que son complementarios, por ejemplo, la gasolina y un carro. Si no tiene gasolina, pues no puede utilizar el carro. Puede tener buenas llantas, puede tener buen aceite, puede tener aros de lujo, lo que quiera, pero si no le echa gasolina, el carro no sirve. Vaya a jugar básquetbol sin la pelota, no sé qué va a pasar, ¿va? Pero
la canasta, la pelota, tenis, todo eso se complementan. Entonces, vamos a estar viendo eh, qué, cómo afecta que cambie el precio un producto, cómo le afecta a los demás productos. Bueno, según el INE, dice que tenemos el, el índice de precios más alto desde hace 27 años, si no es que estoy mal. Algunos de ustedes ni habían nacido, pero eso ya lo tuvimos hace un tiempo, muy difícil de pasar y en esas condiciones estamos ahora. México está logrando levantarse un poquitillo. Esto es post pandemia. Nosotros, según los del Ministerio de Economía, habían dicho que íbamos a lograr ver un leve descenso de la inflación ahorita en el mes de marzo o después del mes de marzo ya ya para Semana Santa en este caso. Vamos a ver si es cierto, las expectativas se llenan o se completan. Bueno, la elasticidad mide la sensibilidad, o sea, cuán sensible es el, la demanda del producto con respecto al cambio en el precio. Y esto es la definición de elasticidad. Vamos a ver, aquí tengo otra definición y nos dice, el concepto de elasticidad en economía revela cuán sensible es, decir, este se adapta más a lo que yo estaba diciendo. ¿Cuán sensible es una variable frente a las variaciones o cambios ocurridos en otra variable? Como estamos hablando de la demanda, lo que estamos hablando es qué tanto va a cambiar la demanda de un producto con respecto a su precio. Nos dice en lo que respecta a la elasticidad de demanda, en sentido general existen varias variables o factores que provocan. Uno de ellos es el precio y el precio es el que nosotros estamos sintiendo bastante duro. Eh, por ejemplo, el precio de los huevos. El precio de los huevos ahorita está bastante alto. La carne de res, más si es importada, está más difícil ahora, más duro todo esto. Pero es algo que ya se venía venir. Yo recuerdo que todavía hace unos meses escribí ahí en el Facebook, prepárense, vienen momentos difíciles, ahorremos porque eh, van a haber más problemas. Estados Unidos, ahorita la Fed también ya avisó que va a volver a subir la tasa de interés. Entonces va a poner el dinero más caro en Estados Unidos. En este caso van a poner más caros los préstamos. Esto es para que la gente no saque préstamos. Por eso ponen más caros los intereses. Oye, imagínense, como estamos ahorita de alto, los intereses acá en Guatemala y que le sigan subiendo, vamos a ver qué va a suceder. La elasticidad puede tener tres formas en cuanto a una gráfica. La primera, cuando la gráfica o la curva de elasticidad es paralela al precio, esto significa ser paralelas, lo que vamos a tener es esta forma donde te va a ir la par, en este caso iría recta hacia arriba. Puede ser que el precio varíe, suba, pero la cantidad no va a cambiar. Entonces, aquí decimos que es inelástica, o sea, no hay cambios en la elasticidad. Vamos a ver, un ejemplo de eso, ¿qué opinan ustedes? Que a pura ley hay que comprarlo y el precio, aunque varíe, tenemos que comprarlo. Vamos a ver, La gasolina, La energía gasolina, eléctrica, energía eléctrica, Frijol. veamos al, ¿cuál? el El agua, frijol. Ay, el agua. pero el agua, sí, el agua sería algo básico. Veamos algo de vida o muerte. ¿Algún Medicamentos. medicamento? Ah, Sí. sí. Hay medicamentos que son carísimos. Y, y si la persona no tiene para comprarlo, ¿qué va a pasar? Se muere. Empezamos a ver que hay productos que no tienen sustituto, por ejemplo. Estamos acá principalmente estos. La demanda es perfectamente elástica. No hay sustitutos.
Al no haber sustitutos, automáticamente tenemos que hacer. Por ejemplo, un diabético tiene que estar tomando, si es un diabético ya en las últimas, pues a pura ley tiene que estarse inyectando insulina. Pero ¿qué pasa si no se inyecta insulina? Pues va a tener un shock y ese shock pues lo puede llevar a la muerte. Eh, Ese sería uno de los ejemplos que podría ser el más difícil de soportar, pero es algo. Eh, hay medicamentos que son para el hígado, por ejemplo, las personas que han sido declaradas con sus riñones que ya no sirven, a pura ley tiene que estar yendo 2 veces por semana a una máquina a hacerse la limpieza de la sangre. Y si no se, Hemodiálisis. hemodiálisis. ¿Y qué pasa si no va? Pues se va a hinchar y no hay cómo limpiar la sangre, entonces al poco tiempo se muere. Eso quiere decir que si a la máquina está pagando, no sé cuánto estarán las máquinas ahorita por usarlas, la más cerca están en Jutiapa, no sé si hay aquí en Zacapa o en algún lado, pero el único centro que yo conozco ahorita que hay de hemodiálisis está en Jutiapa. Aquí en Chiquimula no hay, no sé si. Y lo normal es esto, el que tenemos aquí en el centro es la elasticidad unitaria, pero unitaria es en este punto. Pero vamos a tener donde tenemos en la parte de abajo, donde es elástica, y en la parte de arriba que es inelástica. Entonces vamos a tener esa serie de formas o figuras en las cuales tengo que tener los valores de elástica o inelástica. Si estoy trabajando en una gráfica, pues lo que nos indica o lo que estamos viendo acá es lo siguiente. En este punto que tengo acá se llama elasticidad unitaria. ¿Qué significa unitaria? Bueno, el precio subió una unidad y la cantidad entonces sube una unidad. Y al dividir uno dentro de uno, me da uno. A esta nosotros le llamamos unitaria. Por lo regular ocupa la mitad, ¿ah? Pero es la unitaria. Tengo la situación también donde la elasticidad es mayor que uno y donde la elasticidad es menor que uno. Son las formas que tiene, tomando en cuenta que aquí no estamos buscando el signo. Si ustedes miran, ¿qué significa estas dos barritas colocadas dentro del uno? Vamos a ver, acuérdense de matemática básica. ¿Qué indicaba este símbolo? ¿Qué representan estas dos líneas paralelas el número dentro de estas dos líneas paralelas? Bueno, significa valor absoluto. En este caso no hay signo. Si es positivo, vale lo mismo que un negativo. A eso se le llama valor absoluto. Sigamos viendo. Ahora, eh, vamos a ver la primer fórmula. La primera fórmula que aparece acá con nosotros dice lo siguiente. Vamos a identificar a la elasticidad con la letra E y le agregamos una letra pequeña D para hablar sobre la elasticidad de la demanda. ¿A qué es igual a la elasticidad de la demanda? Recuérdense lo que dijimos. Es una variación porcentual de la cantidad demandada dividido una variación porcentual del precio. Traslademos esto a números o a matemática o a ecuaciones. eh, Cambio o variación se representa con el símbolo de un triángulo. Triángulo significa cambio o variación porcentual de la cantidad demandada o del precio. Muy bien, entonces representamos a la elasticidad de la demanda con la letra E mayúscula D y le colocamos D. Decimos que es el cambio. Cambio representa el triángulo. Está catalogado como cambio o diferencia. Acuérdense bien de eso, simbología. Entonces dice que el cambio o diferencia porcentual de la cantidad demandada con respecto al cambio porcentual del precio. Y eso es lo que decíamos que es, ¿verdad?
decíamos la relación que existe, la variación que existe, la sensibilidad que hay, el cambio de la demanda versus el cambio del precio. Pero ahora ya le agregamos algo y lo que le agregamos que es ahora es un cambio porcentual. Esta fórmula la trabajamos de la manera siguiente y decimos que el cambio porcentual de la cantidad demandada que va a ser igual a la cantidad demandada eh, dividido la cantidad uno más la cantidad 2 partido 2. A esto nosotros le llamamos el punto medio o en este caso la elasticidad de la demanda por el método del punto medio. Y la fórmula es esta. Esto tengo que dividirlo, ¿no? Voy a dividir esto dentro de esto para poderlo hacer. Esa es la primera fórmula, pero hay otras fórmulas, ustedes van a ver cuál le resulta más fácil o más bonita, como usted quiera, pero para mí hay otras mejores, ¿va? Y ya las vamos a ver poquito a poco más adelante. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Oscar López y el día de hoy les traemos una nueva clase de 5 minutos de economía. Vamos a revisar el concepto de la elasticidad precio de la demanda. Este concepto es básicamente la medida en que cambia la demanda de un bien con respecto al o como efecto del cambio de su precio. Pues bien, en términos matemáticos, la elasticidad precio de la demanda, no vamos a ver esta teoría, esta fórmula, vamos a hacer un caso práctico mejor. En un eje de las X y de las Y donde tenemos precio y cantidad, vamos a representar una curva que expresa la elasticidad precio de un determinado bien, en este caso el bien X. En este punto de aquí, punto original o punto 1, tenemos un precio y una cantidad. Y si por alguna situación el precio cambia, la cantidad demandada va a cambiar también. Pues bien, vamos a utilizar un ejemplo práctico para tratar de explicar este fenómeno o este concepto de la elasticidad precio de la demanda de este bien que lo conocemos como X nosotros. En el punto 1 tenemos un precio de 100 y una cantidad demandada de 40. En el punto 2 tenemos un precio de 30 y una cantidad demandada de 80, es decir, que la cantidad que se demanda de este bien se duplica cuando el precio cae de 100 a 30. En nuestra fórmula, la que vamos a utilizar para explicar la elasticidad precio de la demanda, vamos a explicar que la elasticidad precio de la demanda básicamente es el cambio porcentual de la cantidad sobre el cambio porcentual del precio. Y para calcular cambios porcentuales vamos a utilizar esta simple fórmula de aquí, que es nada más que nuevo menos original sobre original. Es decir, si queremos encontrar el cambio porcentual de la cantidad, por ejemplo, pues utilizaremos cantidad nueva, en este caso 80, menos cantidad original 40 sobre la cantidad original, que es 80. Todo eso dividido sobre el cambio porcentual del precio, lo mismo con los valores de acá. Aquí está nuestro ejemplo. La elasticidad precio de la demanda del bien X será 80, que es la nueva cantidad demandada, menos 40 sobre 40, que es la cantidad demandada original, sobre el precio nuevo menos el precio original sobre el precio original. Esto, 80 menos 40 sobre 40 es lo mismo que 1. Y 30 menos 100 sobre 100 es lo mismo que menos 0.7. Eso nos da un valor de menos 1.49. Este es el valor de la elasticidad precio de la demanda. En realidad, elasticidad no es un nombre que le hace mucho sentido a este concepto. En mi criterio, el concepto debía llamarse sensibilidad. ¿Por qué? Porque este concepto nos dice cuál es la sensibilidad de la demanda en función al cambio de precio. Simplemente hace más sentido para mí, no significa en lo más mínimo que deba llamarse así, sino que alguien... Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo.
Ahora vamos a utilizar la primera fórmula que habíamos visto, que es la del punto medio. Y en esta fórmula vamos a observar lo siguiente. La elasticidad eh, nos indica que hay cuatro valores que son los que tengo que tomar en cuenta. Dos de precio y dos de cantidad. Recuérdense la formulita que creó el cuate este. Original, o vamos a ver cómo era, vamos a ver ahorita cómo está ahí en el grupo. Nuevo y original, ahí está. El nuevo precio dividido menos el original dividido el original. Y la nueva cantidad menos el original dividido el original. Ahí está, buena fórmula. Y esta que tengo acá se llama del punto medio. ¿Qué condición tiene el punto medio? Bueno, como se llama punto medio, es dividido entre dos. O sea, lo que busco es un promedio entre los dos. Primero nos dice si el precio de un barquillo de helado es un cono de helado, se incrementa de 2 a 2.20. ¿Cuánto subió? Subió 20 centavos, 0.20 en el precio. En este caso, son 20 centavos de dólar. Y la cantidad demandada cae de 10 a 8. En este caso quiere decir que bajó 2 unidades. Entonces, el hecho de aumentar 20 centavos produjo un efecto de reducción de la demanda de 2 unidades. Ahora, pregunto, ¿vale la pena o no vale la pena? Veamos desde el punto de vista numérico, si yo tengo aprecio dos, compro o vendo, en este caso, 10 unidades, 2 por 10, tengo 20, que es el precio original, pero hubo un incremento en el precio a 2.20. Ok, 2.20. Pero ¿cuánto me están exigiendo? 8 por 8. ¿Cuánto da 2.2 por 8? Hago la multiplicación, 2.2 por 8, me queda 17.60, 17.6. O sea, en esta acción lo que está sucediendo es que por el incremento de los 20 centavos yo voy a perder ¿cuánto? 17.60 menos 20. Voy a perder 2.40. Ahora viene la pregunta. ¿Será que tomo la decisión de subirle o la dejo en 2? Porque si le subo a 2.20 voy a perder. Si lo dejo en 2, no voy a perder. Pero ¿y esos 20 centavos del incremento, quién lo va a absorber? ¿Tenemos la capacidad nosotros de absorberlo como negociantes? Ahora, ¿qué hacen los negociantes cuando el precio sube, pero no quiero subirle el precio? Por ejemplo, los que hacen pan, ¿qué es lo que han hecho? Lo que hacen es que lo hacen más chiquito. Si antes le ponían 40 gramos de harina, ahora lo van a hacer con 35. Y van a decir, bueno, esos 5 gramos de harina multiplicado 5.000 panes, entonces reduzco ese valor y posiblemente ese valor cubra el incremento que tengo de los 20 centavos. Eh, Eso lo hicieron los panaderos, eso lo hicieron los de las ventas de tortillas. Las tortillas serán más grandes, hoy son más chiquitas. Eh, Creo que eso es lo más común verlo en nuestro medio. Entonces tenemos esta serie de posibilidades que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué decisión vamos a tomar? Y esa es la parte principal. Las decisiones que yo tome a la hora de decidir si voy a aumentar o no voy a aumentar. ¿Voy a absorber los 20 centavos o se los voy a trasladar al cliente? Si se los traslado al cliente voy a perder y si no se los traslado al cliente, pues será que vale la pena
esa diferencia, entonces ahí donde diría, si son helados, pues le vamos a echar un poquitillo menos de helado al cono, ¿va? Para lograr establecer esa parte. Antes ocupaba una base para un cono más grande, hoy voy a ocupar uno más pequeño, posiblemente. Veamos entonces, recuérdense que arriba está la cantidad y abajo está el precio. Y lo que vemos es la variación en la cantidad versus en la variación del precio. Esta es con el punto medio. ¿Qué hacemos entonces? Decimos 10 menos 8. Aquí lo tenemos. El primero menos el segundo, dividido 10 más 8, pero partido 2. Y lo multiplicamos por 100. ¿Por qué por 100? Porque estamos hablando de un cambio porcentual. Eso significa un cambio porcentual. Lo multiplico por 100. Y eso significa que la cantidad cambió un 22% y el precio cambió un 9,5%. La elasticidad, en este caso, es dividir 22 dentro de 9,5. Se eliminan los porcentajes, solamente nos queda el valor y nos da un 2,32. Eso nos dice que este producto es elástico. ¿Por qué es elástico? Bueno, porque el valor de la elasticidad es mayor a 1. En este caso, un leve cambio de 20 centavos está provocando que se duplique y un poco más de la duplicada del cambio en cuanto a los resultados que estamos teniendo. Entonces, esta es la fórmula del punto medio. Ya vimos en la otra donde está el original con el antiguo, ¿ah? Y el original con el precio nuevo. Veamos, sin tanto dato, directamente al hecho. Tengo el precio, tengo la cantidad. Dice que originalmente valía 100 el precio, pero el precio subió a 120. Por eso aparece P' aquí y Q'. Ahora, con 100 yo compraba, miremos la guía, aquí está, compraba 10 unidades. Con 100 de precio compraba 10 unidades. Pero ¿qué pasa ahora que subió 120? Subió 20 y ahora se reduce en una unidad. Y eso es lo que tengo aquí ahorita. Subió 120 y se redujo una unidad. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Sencillo. Recuérdense, cantidad en la parte de arriba y precio en la parte de abajo. Decía original 10 menos el nuevo precio dividido, perdón, la cantidad, 10 es la cantidad original, menos la nueva cantidad es 9 y 10 es la cantidad original. Se repite en ambos lados este, ¿va? Luego me voy al precio. El precio original era 100, aquí aparece 100, menos el nuevo precio que es 120 dividido el precio original. Hacemos la resta, dice 10 menos 9, ¿cuánto nos queda? Nos queda 1, 1 dividido 10. Todo esto dividido 100 menos 120 me queda menos 20. Todo esto dividido 100. Aplico la ley del sándwicheo, simplemente sigo buscando los datos y digo 1 dividido 10 dividido 20 puntos, 20 por 100. Positivo, negativo, me da negativo el resultado y me da como resultado 0,5. Ahora, ¿qué tipo de elasticidad es esta? En este caso es menor a 1. Y si es menor a 1, entonces decimos que es una demanda inelástica. O sea, varió bastante en el precio, pero en la cantidad fue mínimo. ¿Por qué? Al subir 20%, únicamente se incrementó el 10%. Y la mitad del 20% pues nos da 10%.
perdón, es 1/20, en este caso es el punto 5, y punto 5 es el valor de la elasticidad, y es una elasticidad, en este tipo es una demanda inelástica. Ok, ¿preguntas o comentarios? Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, veamos cómo quedaría esta gráfica. Dice el precio 2. Vamos a ubicarnos acá. Está en 2. Está en 2 y se consumía en 10. Aquí tenemos 10. Vamos a marcar un 10 aquí. ¿Qué es lo que tengo entonces? Lo que tengo es donde tengo un punto acá. Este punto es donde tengo, donde me están pidiendo que busque la elasticidad, pero dice que de 2 subió a 2.20. Ahora tengo un nuevo precio, 2.20. Pero si hubo un cambio en el precio, tiene que haber un efecto en el producto, y en este caso dice que se redujo a 8. Entonces vengo y ahora mi punto está aquí. ¿Qué sucedió con la diferencia de los puntos? Bueno, que ahora lo que voy a tener es una relación más o menos en esta forma, donde este es el original y este es el nuevo. ¿Qué sucedió? Subió el precio y se redujo la cantidad demandada. Tal vez así ya con grafiquita cambia un poco la forma o la posición de verlo para verlo comparado con el anterior. Pero eh, esta es la relación. ¿Qué diferencia hay con la fórmula? Que en esta me pide la resta de los dos, la suma, y todo esto dividido 2. Entonces está buscando como el valor medio entre los dos para poder hacer lo porcentual. Y así quedaría en esta forma. Ahora, veamos una nueva forma. Esta nueva, bueno, digamos nueva forma, pero la vamos a colocar aquí. Tengo dos bienes. Tengo el bien conocido como la letra N acá, que se nos da como N aquí. Y tengo el bien S. O sea, dos momentos distintos de los bienes. Dice que el precio original estaba a 50, pero vino X situación y el precio subió a 55. En el bien N se consumían 100 unidades, 50 con 100, pero por el precio o el incremento de los 5 bajó a 96. Al bajar, eso significa que perdió 4 unidades, por eso dice -4. Y aquí subió 5, eso quiere decir que subió 5 unidades. ¿Qué porcentaje representa esto? Bueno, es fácil. Dice uno 5 dentro de 50 para poder encontrarlo. Y dice 5 dentro de 50 me da 10%. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el precio se incrementó un 10%. De la misma manera, acá bajaron 4 unidades, 4 dividido 100, eso quiere decir que bajó un 4%. Al hacer la división que me va a quedar de la cantidad dentro del precio, 4 dividido 10 me queda 0.40. Este es el valor de la elasticidad y en este caso es inelástica. ¿Por qué? Porque nos dio un valor muy pequeño, menor a 1. Vamos al otro, el que tenemos a la derecha, el bien S. Con los mismos datos, dice que el precio original era 50 y se consumían 100 unidades. Misma situación que la anterior. Subió 5 unidades, pero aquí el efecto fue mucho mayor. De 100 pasó a 70. Eso significa que perdió 30 unidades. Y aquí subió un 5%.
Dijimos 5 dentro de 50 nos da 10%. Y ahora este 30 dividido 100 nos da un 30%. Hacemos la división, 30 dividido 10, nos queda entonces 3. Desaparece el símbolo de porcentaje. Y mi elasticidad acá es de 3. Esta es la elasticidad. En este caso dijimos que era inelástica. ¿Por qué? Porque el valor es menor a 1. Y aquí el valor es mayor que 1. Aquí sí es elástica. ¿Qué conclusiones puedo llegar yo en estos puntos? Bueno, la conclusión que llego es que este producto, en este caso, es menos sensible. O sea, subió 5 y le afectó un 4. Menos de 1 a 1 los valores es un 4% únicamente. No hay mucha afectación. Me voy al otro. Aquí sí hubo eh, más grande el impacto y el impacto está tirando a un 30%. Y el 30% dividido 10 nos da 3. Entonces decimos que este es muy sensible a los cambios en el precio. Vamos a decir que con un pequeño cambio, la diferencia es bastante grande. Mientras que el otro, decimos lo contrario, ¿ah? Un pequeño cambio en el precio provoca un pequeño cambio en la cantidad. Por eso decimos elástica e inelástica. Continuemos. Vamos a ver otro desde otro punto de vista. Tengo que explicarles porque acá lo saco de la gráfica y en la gráfica pues me indican un punto. Me dicen que necesitan la elasticidad del punto A al punto B, o sea, de aquí para acá. En este caso, esto es mi original y esto es mi nuevo. ¿Qué tengo entonces? A un precio de 0, la gente quiere 60, ni modo, regalado, aquí no va a querer, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando ya se le sube el precio a 1? Entonces la gente está dispuesta a comprar una menor cantidad. Ahora, ¿cómo se le llama a este valor de la elasticidad? Veamos, nos dice la cantidad nueva es 50, aquí lo tenemos. La cantidad original es 60, 60 y 60. El precio nuevo es 1, aquí lo tenemos. Y el precio original era 0, ¿no? O sea, era regalado. Empiezo a hacer mis divisiones o restas. Dice 50 menos 60 me queda menos 10, partido 60. Todo esto dividido 1 menos 0 me queda 1 dividido 0. Producto de medios es producto de extremos. Entonces, ¿qué me queda? 10 por 0 me queda 0 y 60 por 1 me queda 60. ¿Qué sucede cuando yo ingreso el 60, 0 dividido 60 a mi calculadora? Me dice que es un error. Y en este caso, pues nosotros decimos que la elasticidad tiende al infinito cuando ya aparece esta división. Entonces aquí tengo un extremo. Los extremos, recuérdense que son un poco difíciles de interpretar, pero aquí tiende al infinito. Ahora, yo pude haber buscado más valores de elasticidad. Sí, claro. Pude haber buscado entre el punto F y el punto E. Entre este y este. O pude haber buscado en cada pareja de datos que tengo, pude haber buscado entre el D y el C. Aquí tengo mis valores. Aquí tengo mis cambios. Aquí van cambiando de 10 en 10. Si ustedes miran, 10, 20, 30, 40, 50. Y aquí va variando de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se nos dan estas variaciones. Pude haber encontrado la elasticidad aquí. Pude haberla encontrado para abajo o pude haber encontrado para arriba. Entonces, van a haber varios tipos de elasticidad dependiendo en la posición que estemos en ese momento.
Veamos la siguiente. Esto es lo que nos dice nuestro libro, si no estoy mal, página 156. En nuestro material, vamos a ver, 156. No, es un poco antes, aquí estamos. Em, Página 153. Ahí en la página 153 dice análisis de elasticidad. Pero aparece nuestro primer ejemplo, aparece en la página 156. Sí, estaba bien, 156. Y nos dan un ejemplo ilustrativo. El ejemplo ilustrativo nos dice lo siguiente. Solo le saqué imagen a una parte. Nuestro ejemplo dice lo siguiente. Un empresario desea saber cuál es el grado de elasticidad que posee uno de los artículos que produce. De acuerdo a las estadísticas de mercadeo, cuando el precio es de $10, se demandan 50,000. Aquí lo tengo, mire. Cuando el precio es de 10, se demandan 50,000. Pero cuando decide promocionar el producto a un menor precio, o bien, ok, viene el dueño y le baja con un precio de promoción a 7.50 y logra vender 70,000 unidades. Bajó a 7.5 e incrementó a 70,000. Resumiendo la información, o sea, haciendo una tablita del problema, tengo esto. La cantidad demandada eran 50,000 cuando valía 10. Esto es lo inicial o lo original. Viene y hizo una promoción, le bajamos el precio, ahora nuevo precio. Al bajarle el precio, se le bajó 2.5 y se logró incrementar 20,000 unidades. Ahora, la pregunta es, ¿valió la pena o no valió la pena el hacerlo? Si es cuestión de promocionar el producto. Veamos entonces si vamos a buscar cuál es la diferencia que hay, los cambios que tuvieron y los valores de la elasticidad. Empezamos a ver la fórmula y nos dice que necesito la diferencia de los valores, primero en las cantidades. Veamos, 50,000 menos 70,000 dividido 50,000 más 70,000. O sea, esto. Todo esto dividido, esto. Dice el precio 1 menos el precio 2 y el precio 1 más el precio 2. Esto me va a dar un resultado, esto me va a dar otro resultado. Ahora, sustituyendo, entonces me queda 50,000 menos 70,000, 50,000 más 70,000, 10 menos 7.5 y 10 más 7.5. Le quitamos todos los ceros para que no nos salga demasiadas las cantidades. Y esto se reduce a 5 menos 7, 5 más 7. Y del otro lado tengo 10 menos 7.5 y 10 más 7.5. 5 menos 7 me da menos 2 y 5 más 7 me da 12. Todo esto dividido, 2.5, dividido 17.5. Hacemos nuestra división, eh, hacemos la multiplicación cruzada, porque es división, ¿se acuerdan, verdad? Se multiplica de manera cruzada y dice menos 2 por 17.5 dividido 12 por 2.5 y nos da una relación de menos 35 partido 30. Nos dice que la elasticidad es de menos 1.1667. Ahora, ¿qué análisis tengo que hacer en este caso? Nos dice el coeficiente de elasticidad es mayor que 1. Sí, porque es 1.16. Es decir, en términos absolutos, sin tomar el signo. Por lo tanto, el grado de elasticidad de la demanda es elástico. ¿Por qué es elástico? Porque es mayor que 1. Ok, vamos. Lo que significa que la cantidad demandada responde más que proporcional a la variación que tenga el precio. Eso me está diciendo que como es más que 1, si fuera 1 sería proporcional, sería unitaria. Y nos diría que subió una unidad, pues se incrementó en una, entonces es proporcional. Desde el punto de vista del productor, ok, veamos desde el punto de vista del productor, si a un precio de 7.50 él recupera los costos, obtiene ganancias
y desea una mayor rotación de sus inventarios. Es conveniente que baje el precio para lograr mayores ingresos por la venta de este producto. Si es que se logra hacer eso. Ahora, analicémoslo numéricamente. Al analizarlo numéricamente, entonces tenemos que ir pensando en lo siguiente. Si el productor vende 50,000 unidades a 10, ¿cuánto hace? Pues hace 500,000. Ese era el original, 50,000 por 10. Ahora que bajó el precio, ¿qué tiene? Tiene 70,000 unidades a un precio de 7.50. Hacemos lo mismo, ya multiplicamos 50,000 por 10 y nos dio 500,000. Ahora multiplicamos 70,000 por 7.50 y obtenemos como resultado 525,000. Entonces, tuvimos un incremento de 25,000, lo que significa que la baja en el precio repercute positivamente en sus ingresos. Como bajó los precios, vendió más y al vender más, entonces obtuvo mejores ganancias. Él sería el de la teoría de vender más a un menor precio, pero al vender una mayor cantidad, entonces va a tener mayores ganancias. Ese sería el análisis que se haría de este ejercicio.